Bueno, finalmente en el infierno sí habrá movimiento porque nosotros hemos llegado al purgatorio, directamente al canto 10. El canto es evocadoramente escenográfico. El silencio, la montaña, la luna. Y esta llamativa pared de mármol esculpida, que a mí me recuerda al canto 18 de la Ilíada, en el que se narra el escudo forjado por Hefestos para Aquiles, y en el cual también los objetos que allí aparecen tienen movimiento. Bueno, no se esperaría menos, dado que fue esculpido por un dios, y esta pared de mármol también. Inclusive recuerdo que en algún momento Dante no siente, no percibe el aroma de los sahumerios, pero sí los ve moviéndose. Sí, por la visión entiende que ese incienso que está allí esculpido es real y que el olfato no le dice tal verdad. Lo cual ahí vamos a ver es interesante, ¿no? El tema de la visión, porque de alguna manera ya en el purgatorio, si bien todavía hay tormento, Sí. porque hay que purgar, pero está la visión en esperanza. No por nada aquí el marco donde se realiza esta gran revelación del muro se realiza bajo el espectro de una visión. Es decir, la vista como el sentido más perfecto de todos implica ya la primacía de la luz, condición para el poder ver. Y acá el juego de las sinestesias es absoluto, ¿no? Un sentido convoca a otro, un sentido trasciende su objeto para realizarse en otro. Lo cual esto nos va a llevar a considerar cuál es el poeta que está detrás, colocando una realidad consorte en cada uno de los sentidos para con otro. Hay también unos coros esculpidos en los que casi se oyen las voces. Sí, yo antes, si me permitís, Manuel, Sí. de ingresar en ese muro, como si lo tuviéramos aquí, ¿no? Acá tenemos, bueno, las antiguas rejas del locutorio, pero que de alguna manera también esculpe lo que ya visiblemente no está. Pero fíjate que el canto 10 se inicia con algo que nos religa al canto que hemos visto en el infierno. Cuando él dice en el primer verso, después que franqueamos el umbral de la puerta, que el desordenado amor de las almas mantiene en desuso. De alguna manera, todo lo que de lo cual hemos hablado, implicaría aquel lugar donde el amor se encuentra en desuso. Las almas, conducidas a la condena por el amor, no hacen uso del amor. Y volvemos a lo mismo. No se da la semejanza. Que sería el más grande de los usos del amor. Me pareció que ese verso como inaugura todo lo que se va a decir, porque lo que ahora se dice es en donde comienza el amor a hacer su obra purgativa. En el infierno hay una infinidad de desencuentros. Todos los reales, todos los posibles, y como si esto no fuera poco, todos los imaginables. Incluso, no solamente en cuanto al alma, en cuanto al cuerpo. La gran pregunta, Manuel, que nos faltó es si en el infierno los cuerpos son bellos. Porque la belleza es una propiedad natural. Ahora, donde hay privación, faltaría también la belleza como privación. Pero el condenado, al contemplar la fealdad,
todavía encontraría una concordancia de donde está para con lo que tiene que estar de acuerdo a donde está. Pero algo de la belleza tiene que presentarse para enardecer el odio. Platón nos lo dice, ¿no? En el banquete, cuando Platón dice tan magistralmente que, dice, es preciso en efecto que quien quiera ir por el recto camino a ese fin, en este caso el recto camino sería para el paraíso, desde joven debe dirigirse hacia los cuerpos bellos. Pues en el infierno no hay dirección. Alguien nos podría decir entonces no hay cuerpos bellos. O la memoria de los cuerpos bellos ya no es causa efectiva de dirección. Pero vamos a ver qué pasa aquí en el purgatorio. Mirá, Manuel, hay algo que acá es muy interesante, porque el canto 10, en los primeros versos, fíjate que dice: porque ese amor que allí está en desuso, en el infierno, dice, porque hace parecer recto el camino torcido, por el rumor comprendí que la había encerrado de nuevo. O sea que quien entra en el purgatorio tampoco no puede salir, como quien entra en el infierno tampoco no puede salir. Ahora, ese canto del purgatorio lo describe Dante como una subida por la hendidura de una piedra que se ondulaba a una y otra parte como la ola que huye y se aproxima. La alegoría de la caverna de Platón, libro 7 de la República. Recordemos, Manuel, que en Platón esa caverna se encuentra, es subterránea, por lo cual si uno presenta incluso, esto es interesante porque en la antigua cosmología, hasta la antigua cosmología cristiana, se llegaba a concebir que la realidad del condenado era tan gravosa, incluso a nivel de su ley, que debía encontrarse, y deberá encontrarse en algún lugar, que lo analogaban con el centro telúrico, donde ahí hay fuego y todos los elementos confusos. Pues el purgatorio, no estando allí, se encuentra todavía en la realidad de una caverna. ¿Cuál en el purgatorio de Dante? Acá tenemos, ¿no?, en la pintura esa imagen de ese San Miguel que está allí midiendo con esa balanza terrible que pesas las almas, las pesas según la justicia. Allí podríamos decir que es el canto esencialmente, o el purgatorio es en realidad el canto de la filosofía, que asciende por grados de dolor, por una hendidura que es incluso escarpada, y que por otra parte, la visión no viene por ejercicio de la voluntad, sino que ya en Platón la visión debía darse por una metanoia, esa especie de conversión, de conversión que debía ser obrada por otro, en este caso en Platón por el filósofo. Lo cual, el que está en el purgatorio no puede ascender a la visión por paso de potencia a acto. Le tiene que ser otorgada. No por nada yo creo que Dante va a apelar aquí claramente a esa magistral alegoría que Platón utiliza. El purgatorio podría ser
en este caso, una gran alegoría de lo que la filosofía es en sí misma. Deseo y no cumplimiento. Y en tal caso, ¿no se puede ir a la filosofía? Bueno, tomemos allí a Parménides, el Anereidota Fota, que creo que hay reminiscencias en este canto, de esa visión filosófica del varón de mirada luminosa que asciende, guiado por las doncellas Helíades en un carro de fuego y demás, es conducido. En Platón incluso también el alma que es liberada de la sombra es conducida. Por sí sola no puede. De hecho, si la filosofía es eros, ella es en sí misma una visión incoada como deseo, no puede moverse al menos que el objeto que ahora se padece como deseo se diga como cumplimiento. Volvemos a la misma tensión, amado y amante. Lo que pasa es que en el purgatorio, como en la filosofía, el amado está prometido porque es el que inicia. En el infierno, la relación naturalmente atractiva es deconstructa. Malas noticias para quienes hacen esos cursos para elegir carreras y hacen un test y te sale estudiar filosofía. Si no has sido convocado... Habría que comenzar a decirles: quien ingrese aquí pierda toda esperanza. Y aquí lo que no alcanzo a distinguir son las letras del latín, en donde deben expresar el orden de la justicia divina, que condena por justicia y salva por justicia. Ahora, fíjate, Manuel, vos decías del muro. Utilizabas la cuestión del muro, que es quizás un elemento entre enigmático y teológico en el canto 10 del Purgatorio. Porque él dice, Dante, que no está tallado ni por Policleto ni por naturaleza. Por lo cual hay dos órdenes que no han tallado esa visión, ni la agencia del talento, tomando aquel término que ahí aparecía, ¿no?, en el infierno, ni la naturaleza como la gran poeta de la realidad. No ha salido de gubias naturales ni humanas. Pero si quieres, veamos los versos donde aparece el tallado. En el momento en que allí aparecen, hay cosas que son como enigmáticas, ¿no? Porque dice: quien abre la paz y abrió la clausura. Lo primero que él avisora que está esculpido. La tradición teológica, ¿qué dice? Es el arcángel Gabriel. ¿Por qué? Porque quien en el anuncio a la Santísima Virgen le anuncia lo que estaba cerrado para la sola filosofía. Y a la vez abre aquella paz sustancial. Este elemento que Dante coloca no hay que olvidarlo, porque vincula el destino de Roma. La famosa calenda de Navidad decía, donde se anunciaban que a tantos años de la creación del mundo, a tantos años de Roma, ex toto orbe composito. Estando, a veces lo traducen, estando el orbe en paz, que fue en el imperio de Augusto, que la traducción tendría que ser
estando el orbe totalmente compuesto, no faltándole nada, ni más ni menos. Lo que Parménides decía, el ser no es más aquí ni más allá. Cuando el ser metafísico estuvo cumplido, clausurado él en su circularidad, el círculo cerrado, Dante escucha que la puerta se cierra, aparece lo que estaba cerrado. Lo cual, la mediación entre clausura y anuncio se da en Roma, o en la condición que Roma impone. Vos sabés que no tengo una razón para justificarlo, pero cuando yo leo esos versos, todas las veces que lo he leído, he recordado a Jano. Claro, los dos rostros. El rostro terrible que mira hacia atrás y el rostro festivo que mira hacia adelante. Bueno, de alguna manera Jano podría ser la gran metáfora de la filosofía, ¿no? Por más que el deseo nunca mira hacia atrás, porque es tensión hacia lo que está por delante. Ahora, fíjate qué cosa interesante, porque en ese mismo muro, él dice, en el verso 44, una vez que ha hecho la descripción de este ángel ahí esculpido, él dice, ante nosotros aparecía con tanta verdad esculpido aquí en dulce actitud, que no parecía imagen silenciosa. Si hubiera jurado que decía ave, porque también estaba representada allí aquella que abrió la puerta al supremo amor. Pero ahora viene esto que es paradigmático. Y tenía en su actitud impresas las palabras Ecce Ancilla Dei. Son las palabras del Angelus, que en última instancia son las palabras del Magnificat. Y aquí la sierva de Dios. Hay que recordar la presencia de Beatriz, aquella cuyo nombre ya implica la que hace feliz. Porque si Beatriz en Dante es en realidad la fe, lo que está esculpido allí, que obviamente se dice de la Virgen, implicaría también lo que se dice de la filosofía ya en el purgatorio, predispuesta a recibir la fe, lo cual el purgatorio vendría de alguna manera a vincular el modo ordenado y purgativo de la relación fe-razón medieval, fides, querens, intellectum. No por nada volvemos a decir, Beatriz no va a acompañar a Dante a la visión, lo hará San Bernardo. Eso no me pareció un dato menor. Me ha parecido incluso un anuncio de una nueva condición de la filosofía, que fíjate, Manuel, ¿qué retomaríamos allí? La dimensión curativa, médica, de la filosofía platónica. Esa que sanaba el alma, ahora es la que sana porque ella es además elevada a un anuncio antes clausurado a la sola filosofía. O sea que la filosofía podía sanar hasta donde llegaba la visión filosófica, pero todavía ella era enfermedad, si se quiere. Ahí donde uno puede ver el magistral encabalgamiento que Dante hace para con toda la tradición filosófica grecolatina, sin necesidad de enunciarla, que es donde se ve la tradición asumida, sin necesidad de apelar a la fuente inmediata. La fuente está viva en la tradición, que es
el lugar original de la vida de la antigüedad. Memoria, hubiera dicho Cicerón. Si la historia es memoria, es porque allí algo vive. Bueno, Dante hace vivir la tradición como memoria, pero como memoria activa. En el verso 48, Dante narra un elemento que es fundamental. Estamos ante el muro esculpido por un poeta divino. Y creo que aquí está la cuestión clara ya de una teología de Dante referida esencialmente a qué persona divina conviene el esculpir o tallar. A ver, generalmente una de las corrientes de los investigadores sobre Dante, y más sobre la Divina Comedia, Mandonet, por ejemplo, insisten en que toda la obra de Dante, pero más esta obra, es el intento de reafirmación del unitrietismo, es decir, del dogma o de la verdad de la unidad de la divina esencia en la Trinidad de personas. Entonces, Dante va a utilizar con toda una arquitectura de símbolos, a veces numéricos, a veces visuales y alegóricos, esta tesis. Sí, de hecho hay 3 ejemplos de humildad. Ahí está. El número 3 es de capital importancia, al menos para una de las lecturas que hacen de Dante, ¿no? Que esto también podríamos retrotraer a la lectura que Dante tenía del Timeo de Platón, porque en última instancia toda la matemática y la métrica última de la realidad, en Platón, que termina siendo música, parte del 3 y de sus múltiplos. Ahora, aquí aparece un elemento que no hay que pasarlo desapercibido. Fíjate, Manuel, cuando él dice que, bueno, estaba justamente con Virgilio y que él se encontraba al lado de Virgilio, del lado en que los hombres tienen el corazón. En el infierno había aparecido una gran metáfora y alegoría en relación a esto mismo. Cuando Dante ingresa, Virgilio lo toma a Dante, le toma el rostro, lo hace girar y lo coloca sobre su propio pecho y lo cubre para que Dante no vea la monstruosidad de la ciudad infernal con sus condenados. Uno dice, es una pincelada lírica, en todo caso teológica, si es que lo lírico ya no es teológico. En aquel famoso relato, ¿no?, del Evangelio de San Juan, donde Juan se reclina en el pecho de Cristo y pregunta quién es el que lo va a traicionar. Y ahora resulta que Dante se ubica del lado también del corazón. De ese lado, en donde se abre magistralmente lo que luego San Agustín va a decir, que es la relación entre filosofía y teología, deseo y visión. Cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. Porque en última instancia en el purgatorio, la visión no hay. Hay dolor en tanto que se purga, se purifica. Pero en la misma purificación, el deseo no es vacío. Por eso lo que está anunciado en el muro ya es
signo, y suponemos que los que están purgando lo ven, de lo que verán conforme la pena sea satisfecha. Es decir, el que está en el purgatorio ya tiene por parte del poeta divino un anuncio de su obra. Creo que también allí claramente estamos ante la gran metáfora que se va a inaugurar ya aquí del amor como conocimiento, no amor como tormento. Amor bajo razón de conocimiento. Los que purgan son purgados en ese amor que en el tiempo mantuvieron en desuso y que en el infierno no puede estar. Ah, claro, ¿ves? Los ángeles separan los malos del medio de los justos. A partir de los versos, un poquito más adelante, pero 55, por allí, aparecen también otros elementos importantes. Aparece esculpido el carro con bueyes y que llevan, dice él, el arca santa, el arca de la alianza. No hay que olvidar esto, el carro es llevado. No creo que sería forzado también encontrar aquí, al menos por una alegoría, hay que ver qué significa esa la palabra alegoría, ¿no? Otra ágora, la cuestión de la imagen de la filosofía que como primera alianza, por vía de razón, por eso está Virgilio allí, también está esculpida en los anuncios finales, como si también la filosofía integrara esa gran historia por la cual las almas son salvadas. También ella está esculpida. No por nada está Virgilio ahí. Participa ella de aquella salvación. No por sí. O su sí es por otro. También está David. Está David. Y en contraste con su esposa, que parece no muy contenta con sus maneras de bailar. Por eso en un momento está todo este juego que él dice, ¿no? Los sentidos obligaban a decir no a uno y al otro sí. Y en un momento estos que danzan se detienen como para esperar un nuevo metro. Y aparece también alguien en este concierto. Aparece Trajano. Qué enigmático. Es enigmático porque, a ver, tan enigmático como luego Siller de Brabante en El Paraíso. Hay enigmas que nos propone Dante, pero la tradición no solamente es interesante porque él coloca a Trajano, ¿no? De hecho, él lo explica, aquel que de alguna manera atendió a la justicia para con esta viuda. Cumplió la justicia. Y dice la tradición que es aquel por el cual el Papa Gregorio Magno rezaba para que estuviera salvo. Lo que implicaría que Trajano se encuentra allí en este estado de deseo y no cumplimiento, por lo mismo que los condenados están donde están, por obra de una justicia que en este caso Trajano plenamente realizó. Sí, y el Papa se habría conmovido viendo las representaciones que había de Trajano sobre el caballo con la viuda. O sea que esa representación artística, pensemos, fue vista por el Papa y ahora hay una representación artística
o en todo caso el Papa habría visto esa representación artística que estaba ya como en el purgatorio, por lo cual pediría que este que está allí se salve, salga de allí para estar en donde tienen que estar los que realizaron la justicia. Porque no podemos olvidar también que hay una relación allí, que esto ya viene de la filosofía platónica, incluso del léxico griego, entre la noción de justicia y la noción de belleza. El que realiza una justicia realiza una belleza, si no es que realizando una justicia cumple sus deberes para con la belleza. Él dice, lo que produjo el arte del muro es aquel en quien no hay cosa nueva. Y acá otra vez vuelve otra de las genialidades de Dante, el uso de la paradoja, que estaba en el infierno, el amor que no puede salvar. Aquí, este muro anuncia en sí lo que estaba cerrado, es decir, se anuncia como una novedad, hecho por quien no conoce cosa nueva. Cuando Aristóteles describe las propiedades del primer motor inmóvil, pensamiento de su pensamiento, vida en acto, dice, y a esto llamamos Dios. Coloca como propiedad fundamental la inmovilidad, que la inmovilidad es acto. Por eso los condenados también están en una tensión. La inmovilidad en cuanto que no hay reversión posible del acto libre, está cumplido. Ha quedado fijado en lo eterno. Pierda toda esperanza quien ya tiene fijado en lo eterno su situación. Pero además ellos se mueven violentamente en otro sentido. Aquí, el muro contiene realidades que parecen moverse. Es más, un solo sentido no basta. Sin embargo, fue hecho por la inmovilidad, que no solamente no se mueve, sino que además ha tallado todas las cosas en sí. Y acá viene el mismo tema que habíamos pensado. Porque en el tallador, una sola cosa es el ejemplar, la gubia por la que talla y la cosa terminada. No por nada es una novedad clausa para todo condenado. Para Dante en algún momento habrá sido una novedad su comedia. A veces sospecho que se puede escribir sin comprender que se está escribiendo. Uno podría pensar en lo de la musa dictando y uno como una herramienta. Pero cuando indagamos en la obra de Dante, cuando leemos los críticos, cuando nos anoticiamos de distintas lecturas, parece ser infinita la obra. Y me pregunto si realmente Dante pudo ver su comedia así. Pareciera a veces que fue una herramienta. Pareciera a veces que no pudo tener él todo esto maquinado. Pero bueno, también hay que considerar que estas son las ideas que se le ocurren a uno. Podríamos apelar a Platón para responder eso. Platón en el Ión dice, en cuanto al Rapsoda, que en el momento de quien va a proferir, él lo dice con el término griego alogos,
está como suspendido de su logos, porque quien habla es la musa. Ahora, si quien habla es la musa, tiene que haber en el poeta esa condición necesaria para que la musa también pueda hablar. Las musas mienten también. Ahora, si hay una disposición del poeta, esa disposición, tomando a Dante, ¿qué podría ser? El punto atractivo del amor, que como gran principio rector va dirigiendo las potencias afines a la dicción de la musa. Aquí, ¿quién sería la musa? Yo creo que también podríamos advertir la presencia de Beatriz con todo lo que de fe teológica esto supone. ¿Por qué? Porque la novedad de esa fe no puede ser una deducción de la propia razón. Por lo tanto, el contenido de la musa es tan nuevo que las disposiciones del poeta quedan excedidas por aquello que canta. Ahora, no hay que olvidar que en el purgatorio están también, en este canto, ¿no?, los soberbios. Pasándola muy mal. Al menos como lo describe, terriblemente mal, porque están doblados, los ve gravosos, doblados, y las rodillas tocando sobre su pecho, como si fueran soportes de pisos o de cornisas. Además de lo significativo, qué hermoso esto de los gusanos y las mariposas de Dios. Acá, ahí hay una cosa que a mí me llamó la atención en cuanto a esa riqueza, porque este pasaje del gusano y la mariposa, en algunas tradiciones, por ejemplo, en la tradición española, si bien ellos lo toman con la libélula, pero lo ubican en aquellas existencias que siempre se vinculan con fuentes de agua. Y eso rememoraría las fuentes de la salvación. Sicut querbus ad fontes, como el siervo busca las fuentes de agua, si mi alma te busca a ti, Dios mío. Con lo cual vuelve acá también la paradoja. Lo que está cerrado y no puede convertirse por sí solo, o también aquello que, por su naturaleza, está próxima a las fuentes de agua. El uso de Dante de la paradoja es magistral. ¿Y por qué? Porque en última instancia lo que está cantando es en sí una paradoja. La pregunta, ¿la filosofía se mueve por paradojas? ¿La metafísica sería una paradoja? Hasta un cierto punto sí. El problema es que sea una paradoja tal donde nada pueda decirse. Y aquí es ver la paradoja desde donde la paradoja está resuelta, pero al poeta y al filósofo se le proponen como lo único que puede soportar desde la paradoja, o porque naturalmente no puede ver, o porque de verlo quedaría Platón otra vez, el divino Platón, enceguecido. Hay cosas para las que no estamos convocados, de nuevo, como la madre de Dionisios. No estamos convocados. Queriendo verlo a Zeus. Siempre es una osadía eso, siempre va a substar como osadía. Creo que el hombre, al moverse entre paradojas, las quiere resolver por vía de la osadía. El problema es que tampoco del purgatorio hay salida por sí solo, ni la paradoja se resuelve por sí sola. No sé entonces cómo vamos a salir. No se sale. Porque son círculos. Y hay que recordar a Parménides, cuando hablaba de la verdad perfectamente redonda, la aletheia eukykleia.
la perfectamente redonda. Alguien tendrá que ingresar en esa divina geometría para ascender, no para romper el círculo. Porque los que están allí y los que están aquí no tienen vínculo. De los laberintos se sale por arriba. Por arriba. Pero del círculo no se sale ni por arriba, porque el círculo es totalmente círculo en cada uno de sus puntos. Tiene que haber allí una novedad que no venga por su geometría, pero una novedad que tiene que venir por el poeta de tal geometría. Volvemos a la paradoja. Pero es menester que ascendamos al cielo. O que seamos ascendidos. Y aquí Virgilio tiene que quedarse. Cuán importante y cuán magnífico ha de ser el cielo como para superar las ganas de no quedarse en ese espacio en el que están todos estos muchachos, ¿no? Todos los intelectuales que los enumera todo y finalmente creo que dice algo así como, y no nombro más porque es menester seguir, pero... Creo que San Agustín aquí nos puede ayudar a entender este terrible dolor de los que quedan en ese sitio donde hay una justicia a la cual todavía le falta unos mazazos de uvia. Y es cuando dice que el deseo del bienaventurado es que estén allí todos los buenos, porque de lo contrario el cielo no sería completo. ¿Por qué? Porque faltaría una propiedad del amor, comunicar a otros el bien. Hay que ser ascendidos ahora al paraíso. Que alguien nos ascienda.